Agenda de la ciudad. Vamos a saludar al secretario general de la UATRE, que es la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Ariel Piangatelli está con nosotros aquí al aire. Ariel, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Disculpe la extensión de nuestra charla, estaba allí escuchándolo al aire. Ariel, hoy nuevamente salen a la ruta a reclamar cuáles son los ejes principales, además de lo salarial. Sí, como ha trascendido, estamos otra vez en la ruta. En primer lugar, esto que decís, lo salarial, necesitamos que los salarios alcancen la canasta básica definitivamente, pero además las condiciones laborales que vemos a diario recorriendo la zona para que se respete la ley de trabajo agrario y se respeten las condiciones elementales que cualquier ser humano necesita para trabajar y para vivir en un espacio sano de trabajo. ¿El gobierno directamente no negocia? El gobierno tiene un techo, para las paritarias, como viene pasando en todas las actividades. Lo mismo pasa, no es la excepción, el trabajo rural. Entonces, entendemos que quiere sobrellevar su presupuesto, su plan económico a toda costa, pero no puede ser con el hambre de los trabajadores. Bueno, lo vemos con los jubilados, lo vemos en muchos ámbitos, y con el trabajador rural pasa exactamente lo mismo. Pone el techo y no nos da libertad para trabajar la paritaria. Durante este año, ¿qué aumento han tenido desde enero a la fecha? Y nosotros venimos con un 38% de aumento, sabemos que hemos perdido el año pasado con la devaluación de fin de año, hemos tenido una pérdida muy importante, y básicamente lo que necesitamos es que el salario supere la canasta básica. Esta es la discusión. Nosotros no podemos seguir discutiendo salarios con los índices de inflación, hacer la discusión en ese eje, y que no pensemos en la canasta básica, que es lo que necesita una familia para subsistir, digamos. Cuando usted menciona condiciones laborales dignas, ¿a qué se refiere específicamente? Mira, nosotros hacemos inspecciones en las zonas rurales permanentes a lo largo y ancho del país, y lo que encontramos, primero, mucho trabajo en negro y sin registrar. Por eso hablamos de respeto de la ley de trabajo agrario. Mucho, el 70% prácticamente de los trabajadores de la Argentina, trabajadores rurales, están en negro, están sin registrar. Y después de condiciones, hablamos de condiciones de seguridad, condiciones de vivienda. Sabemos que el trabajador rural vive en el espacio de trabajo, en el campo, y las condiciones muchas veces de vivienda son malas, no se respetan. Además de eso, no se respetan los horarios de trabajo, no se pagan horas extras, no se pagan los francos semanales, no pasa siempre, pero en la mayoría de los casos encontramos estas cuestiones. Uh-huh. Hace bastante, Ariel, que vienen reclamando, ¿no?, estas situaciones que nos mencionás. Ahora, desde que comenzaron los reclamos, las protestas y demás, al día de hoy, ¿no han tenido ningún avance, no han tenido ninguna solución? Mira, tuvimos ayer a la tarde una nueva reunión, tuvimos una propuesta un poquito mejor del sector empresarial. Uh-huh. Que la verdad que lo que estaban proponiendo era una vergüenza para nosotros, no se condice con la realidad. Ayer tuvimos una oferta un poco mejor, nos ofrecieron un 1,5 y 20.000 pesos de no remunerativo, y un 1,2 para agosto y 20.000 pesos de no remunerativo. Uh-huh. Nosotros, dada la necesidad de nuestros trabajadores, la presión que estamos teniendo y medios obligados, vamos a hacer ese acuerdo por este mes, por lo que queda de julio, y en agosto nos estamos reuniendo otra vez, porque el objetivo definitivo es superar la canasta básica. No vamos a parar con las manifestaciones, no vamos a parar con el estado de alerta y movilización hasta que no superemos la canasta básica. Y la discusión, vos decís con la patronal, pero ¿en cómo queda representado? ¿Con quién discuten? Mira, nosotros discutimos con las entidades del agro. Está representada en la mesa, que es la CNTA, donde se discute la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Está con INAGRO, está CAME, está Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural y Federación Agraria. Todas las entidades. Ayer vinieron con una cara de víctimas, la verdad que tremenda, de carnero degollado, perdón la expresión, a ofrecernos ese monto que es un poquitito mejor de lo que venían ofreciendo, pero lejos de lo que necesitamos nosotros.
indudablemente no estaban de acuerdo ni siquiera entre ellos, pero bueno, tendrán que analizar y asumir la realidad de esta gente, de que necesitan trabajadores. Nuestra gente, los trabajadores rurales están en el campo hoy sacrificándose con el frío, con las heladas, todo el año a la intemperie, y son los que producen las cientos de miles de toneladas que se exportan, que llegan a las mesas de los argentinos. Todos los alimentos del mundo salen del trabajador rural. Ariel, si no hubiese tope para la paritaria, la que pone el gobierno, la gente, o sea, los productores, la patronal, ¿pondría más plata? Mira, no, esta es es un pensamiento y una filosofía corporativa, realmente histórica, de pagar sueldos bajos en el sector rural y de esto que te decía, de no respetar muchas veces la ley de trabajo agrario. Esto de algo, la verdad que viene a través de la historia, se viene extendiendo, y bueno, en este caso además con el aval de un gobierno que los acompaña en esto, en ponerle techo, en imponer una ley de base que además nos quita herramientas a los gremios para poder discutir o para poder pelear las condiciones estas que encontramos. Uh-huh. ¿Y la manifestación de esta mañana en sí, en qué va a consistir? Nosotros nos vamos a juntar con los trabajadores, vamos a convocar a los trabajadores, lo hacemos ahí frente al predio de la Sociedad Rural, en el Camino Sexbicentenario, uh-huh. Y nada, vamos a estar ahí visibilizando lo que pasa con el trabajo rural, porque nuestros compañeros son anónimos, por decirlo de alguna manera, hacen un gran esfuerzo, pero es muy difícil a veces que la sociedad visualice el sufrimiento de nuestra gente. Bueno, la verdad que queremos ponerlo esto en discusión y que la sociedad nos acompañe. No solo estas cuestiones necesitamos que se resuelvan, necesitamos que se resuelvan también otras cuestiones, como es el transporte escolar, como es las escuelas rurales, la continuidad de las escuelas rurales. Ahora se ha cortado el transporte escolar acá en el distrito de Bahía Blanca. ¿Usted está monitoreando eso, Ariel, también? Estamos siempre en contacto con docentes, porque son los hijos de nuestros compañeros, de nuestros afiliados los que van a las escuelas. ¿Cuál es el panorama que tienen en base a eso, a los caminos rurales y a la situación? Mira, los caminos rurales sabemos que en muchos lugares, bueno, quedaron destruidos después del temporal. Entendemos que es una cuestión que se va a extender en el tiempo, y por esta cuestión también pasa que muchos transportes escolares han dejado de pasar por diferentes sectores. Bueno, necesitamos que se resuelva la situación. Estás hablando, mira, hace unos días hablaba con gente de otros distritos, con trabajadores de otra zona, y ya también hijos de trabajadores rurales sin escolarizar durante varios meses con esta situación del transporte. ¿Y están escolar gestionando ustedes? ¿Están hablando con alguna autoridad? ¿Qué están haciendo? Sí, nosotros, bueno, además de lo que nos compete como sindicato, siempre tenemos este compromiso, ¿no?, social, y compromiso con los hijos y la familia de nuestra gente, así que estamos tratando de que se nos dé una respuesta desde el ámbito provincial. Te hago la última, al menos de mi parte. ¿Cuánto está ganando hoy un peón de campo? El sueldo de bolsillo de un peón de campo hoy es, el peón general, 660.000 pesos. Eso es lo que percibe de bolsillo. El salario bruto es 828.000, perdón. O sea, en mano 600.000 pesos aproximadamente, un poquito más. Y claro, imagínate que es muy difícil sostener una familia, porque a veces parece que en el campo tuviéramos todo a mano y todo solucionado, y sin embargo afrontás otros gastos y otras cuestiones que te complican muchas veces cuando los trabajadores tienen hijos en edad escolar secundaria, tienen que tener su familia en la ciudad, alquilar. Bueno, la verdad que es muy difícil hoy para un trabajador sostener el grupo familiar con este monto. Bueno, gracias, Ariel, por atendernos. Esta mañana entonces a la hora 10 se convocan allí en la ruta frente a la Sociedad Rural. Nos convocamos ahí y bueno, nada, invitamos también a la sociedad en su conjunto que quiera acercarse, acompañarnos, ahí estaremos y podemos, tendremos un debate con los trabajadores también, les daremos la palabra, es una especie de asamblea
donde ellos también puedan transmitir lo que les pasa. Bueno, en la ruta 35, ese es otro punto, ¿no? Lo hacemos sobre Sequicentenario. Sí, bueno, no, pero mencionaba ruta 35, digo, otro tema sustancial para ustedes también, digo, ruta 35. También tenemos serios problemas con la ruta 35. Según Vialidad es la ruta de las mejores rutas del país, ¿no? Digamos, si escuchamos a los referentes de La Libertad Avanza, fue una reparación inolvidable, ¿no? Ahora. Sí, no, es increíble. Después pero se enojan los libertarios, ¿no? Después se enojan, ¿no? Cuando decimos en buena hora, que haya ahora transitabilidad, pero bueno, no creo que sea la General Paz, ¿no? No, tremendo, y ya hubo, ayer me decía un compañero que venía de la zona de Villa Iris, 2 accidentes de que liberaron el paso, 2 accidentes, gracias a Dios no fueron graves, pero nada, estamos a nada de que pase algo más grave. Ojalá que salir del closet los muchachos, salir a la calle y ver lo que le pasa a la sociedad, lo que le pasa. Ojalá que los diputados provinciales que van de candidatos, pero de todos los partidos, no solo de La Libertad Avanza, los que van como candidatos a legisladores tomen en referencia la ruta 35 o las rutas que están destrozadas, la 33 también, digo, que no solamente recorran las secciones, cada una de las secciones, digo, las ciudades, las localidades, sino que pongan en agenda las rutas que están totalmente detonadas. Ni hablar La Libertad Avanza, ¿no? Porque digo, como gobierno debería también dar una respuesta. Totalmente. Ojalá que así sea. Déjame agregar a esto que decís, y a todo el espectro político claramente, porque acá no se diferencia mucho uno de otro en esta situación. En mi caso particular, yo perdí un hijo en la ruta 33 de 23 años en un accidente, y lamentablemente vemos que quedó todo parado, quedó todo en la nada, al dolor que uno lleva y llevará por el resto de su vida con una desgracia de esta, te digo, se suma a transitar esa ruta y ver todos los días o cada 2 o 3 días un accidente nuevo. Me imagino para vos, Ariel, transitar la 33, obvio, debe ser un dolor enorme, realmente. Gracias, y estamos atentos y obviamente con la cobertura esta mañana, muy amable. Muy amable vos de tu parte por permitirnos visualizar lo que le pasa a los trabajadores rurales. Gracias. Ariel Piangatelli, secretario general de UATRE, que es, insisto, este gremio que nuclea a los trabajadores